forma de describir es una inflamación histológica del parénquima pancreático que se va a presentar de forma clínica como un dolor abdominal de inicio repentino, que puede ser tanto abdominal que se irradia a espalda, acompañado de elevación de enzimas pancreáticas tanto en sangre como en orina. Este tiene característica de que es un proceso que suele ser reversible y relativamente poco frecuente, y que vamos a encontrar presencia de células inflamatorias y diversos grados de apoptosis, necrosis y hemorragia a nivel del páncreas. Entonces, ¿qué nos concierne a nosotros como hemato-oncólogos? Es que los niños que reciben tratamiento para las patologías hemato-oncológicas tienen una población que tiene una susceptibilidad un poquito más aumentada a presentar episodios de pancreatitis, y esto se debe a diferentes factores. Dentro de estos está la enfermedad sistémica de base que ya padece el paciente, el uso de quimioterapéuticos, principalmente de los más descritos como la L-asparaginasa, pero también otros fármacos como la mercaptopurina, prednisona, ifosfamida, metotrexate, el estado de inmunosupresión de base que tiene el paciente, el frecuente tratamiento antimicrobiano ante los episodios de neutropenias que presentan estos pacientitos, aquellos que son sometidos a trasplantes, los episodios o cuadros recurrentes de infecciones conferidos por la patología de base, y de forma idiopática hasta en un tercio de los casos de esta población en específico presenta cuadros de pancreatitis. Entonces, como mencioné, la etiología es muy diversa, va desde enfermedades sistémicas como hasta trauma abdominal, enfermedades del tracto biliar, infecciones, principalmente de las que debemos de estar pendientes: Epstein-Barr, enterovirus, salmonella, algunos hongos, enfermedades metabólicas como la hipertrigliceridemia o hipercalcemia, mutaciones genéticas y causas idiopáticas. Entonces, como mencioné anteriormente, en nuestra población vemos una incidencia aumentada de pancreatitis medicamentosa, principalmente por la L-asparaginasa. La L-asparaginasa no es más que una enzima cuyo mecanismo de acción va a ser que esta va a hidrolizar el aminoácido de la L-asparagina hasta ácido L-aspartico y amoníaco. Entonces, esta hidrolización va a tener como resultado que disminuye la L-asparaginasa celular, y entonces como resultado va a tener apoptosis en estas células que no pueden sintetizar este aminoácido. Vamos a tener diferentes tipos de L-asparaginasa, dos que son derivadas del E. coli, la nativa y la pegilada, y la derivada de Erwinia, que esta principalmente se usa en pacientes con hipersensibilidad a las que son derivadas de la E. coli. Los primeros casos de pancreatitis secundaria a la L-asparaginasa vienen ya de la década de los 70, y en este momento se describía una incidencia de un 0.7% que iba hasta un 24%, con una tasa de mortalidad de un 2 a un 5%. ¿A qué se debe esta pancreatitis asociada a la administración de la asparaginasa? Como mencioné anteriormente, el mecanismo de acción lo que va a hacer es que va a disminuir los niveles del aminoácido de la L-asparagina. Cuando disminuye estos niveles de aminoácido, va a tener como resultado que la síntesis de proteínas también se va a reducir y va a aumentar la actividad de la glutaminasa. Todo esto, tanto la síntesis de proteínas reducida como la actividad de la glutaminasa, va a conferir toxicidad hepática y pancreática, entonces dando como resultado esta pancreatitis. Actualmente, la incidencia actual, la redundancia, lo describen de un 2.3 a un 11%. ¿Qué dicen los estudios? Dentro de la bibliografía consultada, uno de los que más se mencionan es este estudio que realizaron con Dana Farber. Ellos incluyeron desde 1987 hasta el 2003 todos los pacientes allá en Boston diagnosticados en este hospital, en el Dana Farber en Boston. Todos los pacientes diagnosticados con leucemia linfoblástica aguda que presentaron y vieron la incidencia de pancreatitis en estos pacientes. Entonces, ¿qué vieron ellos? Al 7% de todos estos pacientes con LLA se diagnosticó con pancreatitis. De estos, ellos observaron que entre los 10 a los 18 años tuvieron 2.4 veces más riesgo de desarrollar pancreatitis que pacientes menores a 10 años. Y que el cuadro ocurrió típicamente al inicio del tratamiento. En promedio ocurría 4 semanas después de la primera dosis de asparaginasa.
Sin embargo, sí llamaba la atención que en este estudio no se observaron diferencias significativas en la supervivencia libre de eventos al comparar a aquellos pacientes que presentaron antecedentes de pancreatitis asociada a asparaginasa versus aquellos pacientes que no presentaron la pancreatitis. Inclusive en aquellos pacientes que se suspendió la asparaginasa secundaria a pancreatitis grave, no se vio diferencia en la supervivencia libre de eventos. El 93% de estos pacientes fueron hospitalizados y hasta el 57% ameritó nutrición parenteral total. Ningún paciente desarrolló secuelas crónicas ni murió a causa de la pancreatitis y el 57% de estos pacientes que presentaron pancreatitis fue tratado o sea, se les reinició su manejo con asparaginasa a pesar de haber presentado la pancreatitis. De estos 57%, el 10% tuvo otro episodio subsecuente después de este primer episodio de pancreatitis. Entonces, como mencioné, principalmente se describe o se asocia a la asparaginasa. Sin embargo, se describen diferentes grupos de drogas y su relación con la aparición de pancreatitis. Del grupo 1 al grupo 4 va descrito, el grupo 1, por ejemplo, son aquellos fármacos los cuales está descrito una recurrencia de pancreatitis si se readministra después de una primera dosis y que se prueba esta recurrencia en al menos uno o más estudios. Dentro de estos está la dexametasona, la furosemida, la hidrocortisona, entre otros. En el grupo 2 son los medicamentos en los cuales tienen un periodo de latencia constante entre lo que es la administración del medicamento y la aparición de la pancreatitis y se demuestra más o menos en el 75% de los casos como la L-asparaginasa, el acetaminofén y la satioprina. Y grupo 3 son aquellos fármacos con una evidencia un poquito más débil de la aparición de pancreatitis que estos grupos anteriores, y entre estos tenemos antibióticos como la ceftriaxona, la claritromicina y el interferón. Y en el grupo 4 son todos los otros fármacos que se asocian con la inducción de pancreatitis aguda, pero que el mecanismo o la incidencia no está tan clara. Dentro de estos tenemos el ketoprofeno, la ampicilina, el triótide, entre otros. Entonces, luego tenemos también, importante conocer, la clasificación según la severidad o el curso de la enfermedad. Grado 1 es una pancreatitis asintomática con una elevación de enzimas por encima de 1.5 del límite superior o con hallazgos radiográficos de edema, necrosis o pseudoquistes. Grado 2 es una pancreatitis sintomática con indicación de intervención médica. Un grado 3 es una pancreatitis que requiere intervención radiológica o quirúrgica. Grado 4 es una pancreatitis que lleva a consecuencias que amenazan la vida y grado 5 es la muerte. Entonces, ya que sabemos más o menos estos grados y cómo ocurre, entonces es importante que conozcamos qué dice el protocolo MAS, que es el que utilizamos aquí en el hospital sobre la pancreatitis asparaginasa. Lo que dice el protocolo es, describe principalmente lo que es una pancreatitis aguda grave, que en estos casos es que se toma la medida o nos da las pautas. Describe que en casos de dolor abdominal persistente más de 72 horas, con una evolución de lipasa más de 3 veces por encima del límite superior, y o estudios de imagen, preferentemente una TAC contrastada con evidencia de pancreatitis hemorrágica, abscesos, pseudoquistes o datos de choques concurrentes con cualquiera de estos signos o síntomas. Esto lo define el protocolo como un caso de pancreatitis grave. Entonces, ante una documentación de una pancreatitis grave, se debe suspender la asparaginasa de forma definitiva. Eso es lo que dice. Entonces, si el paciente presenta cuadro de pancreatitis, pero que no cumple con estos criterios de pancreatitis graves, se puede reiniciar la asparaginasa, ya sea durante la inducción o la consolidación. Y cualquier segundo evento de pancreatitis durante esta fase, que sea más de grado 1, se debe de suspender de forma definitiva. Eso es lo que es nuestro protocolo. Entonces, cuanto a las manifestaciones clínicas, como pues es
bien sabido que el dolor abdominal es el síntoma capital y suele ser de características de inicio agudo, específicamente en la región epigástrica, lancinante, que mejora en posición en gatillo, puede acompañarse de vómito, malestar a la ingesta de alimentos y dolor a la palpación, otros signos de irritación peritoneal, inclusive como signo de rebote, signo de la pared. En cuanto al diagnóstico, como mencioné, tenemos los criterios, que es por lo que mencioné anteriormente, el dolor abdominal sugestivo, la elevación de la amilasa lipasa tres veces por encima del límite superior y hallazgos de imagen compatibles con la pancreatitis aguda. Sin embargo, también tenemos otras causas de elevación de amilasa o de enzimas pancreáticas que no son causas pancreáticas per se. Dentro de esto es importante tener en cuenta otras causas abdominales como obstrucción del tracto biliar, obstrucción intestinal, infarto mesentérico, úlcera péptica, apendicitis, pudieran elevar las enzimas pancreáticas y no ser pancreatitis. Y otras causas no abdominales, inclusive de glándulas salivares, torácicas, metabólicas, como la cetoacidosis diabética, algunos fármacos como los opiáceos y enfermedad renal. Entonces, importante los estudios de imagen. El eco abdominal suele ser de los más realizados, no emite radiación y un tercio de los hallazgos radiográficos en casos de pancreatitis pueden resultar normal con el eco. Por eso que el ATAC suele ser el estudio de imagen de elección. Tiene, sin embargo, una baja sensibilidad cuando es muy temprano el cuadro de pancreatitis, pero una sensibilidad de un 100% y especificidad de hasta un 95%. La resonancia y la colangio son buena alternativa, pero no están ampliamente disponibles y tienen alto costo. Y procedimientos más invasivos, como una aspiración con aguja fina, en caso de que sospechemos de necrosis pancreática. Y los criterios de Baltasar de imagen, como sabemos, por grados, nos da un puntaje y sumamos estos puntos, un grado A normal, o B, agrandamiento difuso del páncreas, anomalías intrínsecas del páncreas, D ya cuando hay colecciones mal definidas, y E cuando hay presencia de más de 2 colecciones. Y ya luego también juntamos el grado de necrosis, que va desde un 0 a un más del 50%, sumamos esto y nos da los índices de severidad. Entonces, en cuanto a las complicaciones que pueden presentar estos pacientes con pancreatitis, pueden dividirse en las inmediatas o las tardías. Dentro de las inmediatas, dificultad respiratoria, choque hipovolémico, disfunción renal y derrame en cavidades. Y ya pues las complicaciones un poquito más tardías, formación de pseudoquistes, necrosis del páncreas, que pueden ameritar manejo de complicaciones, ya de estas complicaciones, ameritar intervención ya un poquito más agresiva quirúrgica. En cuanto a tratamiento, no hay un consenso así a grandes rasgos sobre el manejo de pancreatitis, no hay tratamiento específico. Sin embargo, las medidas que se tienen están dirigidas a combatir los síntomas e intentar evitar las complicaciones que mencioné anteriormente. Entonces, dentro de las medidas terapéuticas que implementamos con estos pacientes, las principales, manejo del dolor. En cuanto al manejo del dolor, hay ciertas disyuntivas con ciertos fármacos. Hay algunos opiáceos que tienen mayor predisposición a contraer el esfínter de Oddi, que se asocia pues a exacerbación del dolor en ciertos casos, pero muchas guías describen la metilidina, que a pesar de que es un opiáceo, no tiene pues este efecto tan marcado como otros, como la morfina, o de hecho hasta la buprenorfina la describen, y la dosis de 6 miligramos por kilo cada 24 horas. La reposición electrolítica es importante y evitar hipovolemia porque pueden presentar estos pacientes por pérdidas por vómitos o por secuestro intestinal. También importante de que como hay afectación pancreática pueden presentar alteraciones metabólicas como la hiperglicemia y según las guías menos de 250 no tratamiento específico para la hiperglicemia. Tratamiento de la hipocalcemia secundaria que suelen presentar con gluconato y reposo pancreático. Lo que se indica es ayuno absoluto. Hay ciertas guías que recomiendan aspiración nasogástrica, pero esto pues un poquito discutible. Esto más en casos de que presenten hilo dinámico los pacientes secundarios pues, a todas las alteraciones electrolíticas. Y otro de los
También de las medidas que son un poquito dudosas en cuanto a su utilidad es el bloqueo de la secreción gástrica con algún omeprazol, ranitidina. Y esto por lo general lo recomendaban para prevenir úlceras por estrés, pero también igual no se recomienda por muchos días de uso o de forma profiláctica. El soporte nutricional es importante con nutrición parenteral total en las formas graves, importante iniciarla dentro de las 72 horas. En cuanto a los antibióticos, no se recomienda el uso profiláctico de antibióticos en pancreatitis leve, sino más en casos ya de pancreatitis de origen biliar y cuando ya hay datos de necrosis. Y en estos casos es importante cubrir gram negativos entéricos. Ya cirugía y la CIPRE en casos más severos. Entonces, ¿qué sigue después de un episodio de pancreatitis? Un poquito de debate. La incertidumbre, por ejemplo, en cuanto a los pacientes oncológicos, es si se reinicia o no el tratamiento con la esparaginasa después de un episodio importante. Como mencioné, se han reportado casos de episodios secundarios luego de una reexposición a la esparaginasa, pero generalmente estos suelen ocurrir sin amenazar la vida. Entonces, los factores que predisponen a esto es o a la aparición de un nuevo episodio de pancreatitis, es el momento de que aparece esta pancreatitis durante la quimioterapia y la gravedad que presentó el paciente durante este episodio de pancreatitis. Sin embargo, pues en sentido general, lo que se recomienda es, pues como mencioné, nuestro protocolo severa se suspende. En los casos no severos, entonces considerar una dosis subsecuente o continuar el tratamiento con asparaginasa. Y en caso que no fue secundaria asparaginasa, cualquier otro fármaco, cuando exista un reemplazo adecuado para este medicamento, entonces irnos por el reemplazo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo creo que aquí sería muy importante, pues es un cuadro clínico que todos los pediatras y todos los médicos saben, ¿sí? Y la pancreatitis la pueden dar un sinfín de causas. En este caso aquí para nosotros, lo que más nos da cuadros de pancreatitis es la L-asparagina, ¿sí? Entonces, aunque afortunadamente no es algo tan común, pues sin embargo sí hay que pensarlo, sospecharlo y tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí me llama la atención, y eso es para los R grandes. Si yo tengo un paciente que hizo pancreatitis hoy y a la siguiente dosis de la esparaquinasa me vuelve a hacer pancreatitis, aunque no sea severa, ¿qué hacemos con ese crío? ¿Se lo continuamos? ¿Se la quitamos? ¿Nos esperamos a que haga una pancreatitis severa, que casi se nos muera? Digo, ¿a qué viene el comentario? Porque sacaste uno del grupo más. Y obviamente cuando te llega un paciente en esos códigos, pues oye, yo ya no le doy hacia las paraquinasas. ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Pues, esa es una buena pregunta. Lo que hemos hecho es que los pacientes que tienen, o sea, que hacen pancreatitis evidente, o sea, que tenemos la clínica, las enzimas y las imágenes comprobadas. Si es una pancreatitis leve, le damos otra esparaginasa y si vuelve a hacer, se le suspende. Eso es lo que quería que comentaran para que escuchen los demás chicos. Si es una pancreatitis severa, no hemos visto este año pancreatitis severa. No, te digo que afortunadamente no es tan común. Leves. Sí, leves sí, pero si es, la indicación es muy clara, si la pancreatitis es severa, quitemos. ¿Sí? ¿Quién es una severa? O sí, no, es una moderada, porque él sigue con la asparaginasa. Nada más es tener en cuenta que si es recurrente, suspéndela. sí. ¿Por qué? Porque no lo vas a arriesgar a que un momento te haga una pancreatitis severa o se te pueda morir. Te va a morir. ¿Sí? Entonces, era una observación que les hicieran en general, ¿vale? A ver, ¿quién sigue? Ya para no... También tengan en cuenta de que no hay protocolos de sensibilización de la asparaginasa. Sí, No. validados no hay. O sea, los del mundo, los de gato pueden decir, pues el uso de la asparaginasa, pero no hay un protocolo que te diga que se pueda identificar. Sí, ¿y si les funciona? No. Pero lo hacen, digo. Pero por lo menos lo intentan. Troceaste, pero no, que tanto. No quieren sentir todos unos artistas. Ya somos youtubers. Sí, ya vi. Ahora le hacen share.
Sare. Ah, no vi. Atrás, sí, sí. ¿Y dónde está? Ah, ahí. Siguiente. Aquí está, muy bien. IMS. Está. Nomás voy a checar que se esté grabando, perdón. ¿Qué tienes otro? Porque me lo perdieron los internetitos de la vez pasada, ¿no te acuerdas? Record in this computer. ¿Se lo vas a pasar a...? Ah, ¿tú ya estás grabando? No. ¿Ya estás grabando? Ah, ok. La verdad. Bueno, vamos a continuar con el curso. Ahora vamos a ver las urgencias nefrourológicas. Empezando con un pequeño caso clínico de una pacientita que casi todos conocemos y que apenas pues, sucedió. Una paciente femenina de 16 años con osteosarcoma de tibia distal. Actualmente estaba recibiendo quimioterapia, así en la búsqueda, que se parece. Recibiendo quimioterapia bajo protocolo Uramos. La paciente estaba bajo tratamiento con una ciclofosfamida que estaba calculado 1 gramo por metro cuadrado por 5 días. Entonces, en el día 2 de aplicación de quimioterapia, empieza con trazas de sangre en orina, sin ningún otro síntoma, nada más en los analíticos que nosotros vigilamos, el internito llega y nos dice, doctor, aquí salió la muestra con sangre. ¿Qué le hacen? ¿Qué hacen con esa muestra? Ajá, porque lo que nosotros hacemos son las tiras reactivas y las tiras reactivas son muy fáciles de contaminar. Entonces, y no vemos sedimento. Como nosotros estamos haciendo la técnica de una manera incorrecta de la valoración de una tira reactiva. La tira reactiva se debe sumergir, no se deben de aplicar gotas, porque si no nosotros arrastramos el colorante de un cuadrito a otro y eso puede dar falsos positivos o falsos negativos, ¿sí? Entonces, como nosotros no tenemos ya botecitos, lo que hacemos pues es echarle un chorro y ahí tiene el riesgo de que podamos contaminar un cuadrito con otro. Entonces, bajamos la muestra de orina hacia procesar al laboratorio. Ay, se trabó. Ahí está. Bajamos la muestra y nos reportan una densidad de 1.015, sangre en trazas, leucocitos de 10 a 15 por campo, nitritos negativos, y en el sedimento nos identifican eritrocitos de 5 por 10 por campo. Entonces, la coloración era una orina amarilla, no estaba roja ni naranjita, estaba amarilla. Entonces, ¿cómo clasifican esta hematuria? Pues es una hematuria microscópica. Uh-huh. Sin embargo, o sea, si nos comentan ahí que hay locos de 10 a 15 por campo, a pesar de que los movimientos están negativos. No sabemos cómo fue cómo se tomó la muestra. Uh-huh. Probablemente haya estado contaminada, pero pues sí, o sea, sí es una hematuria, entonces sí tenemos que hacer algo acerca de esa hematuria. Cuando nosotros evaluamos un examen general de orina, es muy importante conocer el contexto de cómo se tomó la muestra. Muchas veces la paciente no se limpia y solamente orina, y en la orina es en el pato o en el cómodo, y de ahí se extrae la muestra. Ese también no, para los fines en que nosotros no necesitamos, pues no importa, porque solo queremos identificar eritrocitos, pero para los fines de diagnósticos de otras circunstancias, pues un correcto toma sería lo adecuado, que sería que la paciente se lave con agua y con jabón la parte de la uretra, que deseche el primer chorrito, que es el que va a arrastrar todo lo restante residual del conducto uretral, y el segundo chorrito es el que se va a recolectar y no se necesita tanta muestra. La presencia de leucocitos no siempre marca contaminación, sin embargo puede marcar inflamación. Que es más específico para identificar una infección por bacterias es los nitritos, porque los nitritos se producen por el metabolismo de las bacterias. Entonces, si hay bacterias que están metabolizando los nitratos, se van a producir nitritos. Si no hay, significa que o no hay bacterias que producen nitritos o no hay bacterias. Pero si hay leucocitos, no quiere decir que haya un virus o hay algo. Simplemente hay una inflamación. ¿Qué causa la inflamación? Hay muchísimas cosas que pueden causar la inflamación, entre ellas una cistitis hemorrágica.
Una cistitis hemorrágica es un proceso también inflamatorio que puede haber leucocitos en el ego. También puede suceder que la micción anterior haya sido una frecuencia de hace 2 horas y el desdoblamiento de nitrato nítrico 4 horas. Entonces también esto puede alterar. Muy bien. La paciente se refiere totalmente asintomática, no tiene datos de disuria ni de irritación peritoneal. Pues, ¿qué tenemos que hacer con la paciente? Pues valorarla, o sea, cuánto le estamos pasando de líquidos, si está en las orinas metas, cuánto es la orina meta que debemos tener en un paciente en hiperhidratación. Es entre 90 y 120 mililitros en metro cuadrado. Lo ideal es que esté arriba de 100. La paciente la teníamos 75 mililitros metro cuadrado. Un balance acumulado de, era un balance acumulado de más 850 y la teníamos con líquidos totales a 2.700 mililitros metro cuadrado. Entonces, también tenemos que checar, como la paciente estaba con ciclofosfamida, tenemos que checar pues el mesna, que crea una capa protectora vesical, tenemos que ver que esté bien indicada. Y la mesna estaba indicada a la dosis isoequivalente a la ciclofosfamida y la estábamos dando en bolos correspondientes en las 24 horas de la infusión de ciclofosfamida, que es una forma correcta de pasar mesna. Hay diferentes maneras de pasar mesna y va a depender de la decisión clínica del oncólogo. Hay oncólogos que les gustan pasar la misma dosis de la ciclofosfamida al mismo tiempo. Hay que se los reparten durante todo el día en 5 dosis o en 4 dosis. Las dos maneras son correctas, lo único que debemos estar al tanto es de que se esté pasando lo mismo de mesna que se está pasando lo mismo de ciclofosfamida. Entonces, entre nuestras decisiones clínicas es que aumentamos los líquidos a 3.000 metros cuadrados y con eso logramos ya que la diuresis media horaria está en 95 mililitros metro cuadrado, que dentro de los parámetros de metas están en lo correcto. Ay, güey. Sin embargo, ya cuando volvemos a interrogar a la paciente, ella ya tiene disuria y pues bueno, entre que no puede ser una infección, solicitamos un urocultivo y la paciente continúa con trazas de eritrocitos. Sí, la orina sigue siendo microscópica, no está macroscópica, pero continúa con trazas de eritrocitos. ¿Qué hacemos? Podemos todavía, podemos aumentar todavía los líquidos o ya pasar, bueno, no sé si se pueden pasar con los de lo de los bolos de noche o como subir la dosis que estás como utilizando. También se puede subirla. Muy bien. Entonces, le pasamos un bolo de mesna que puede ser al 10% de la dosis total o podemos pasarle un rescatito al 50%. Y también tenemos que aumentar la dosis del mesna de la ciclofosfamida. Ahí se aumentó al 110%. Con estos, pues, tomamos un siguiente ego, el cual ya estaba sin datos de maturas y pues los nitritos seguían negativos. Y pues continuamos con el mismo manejo y vigilando cercamente al paciente. Esto fue. Ahorita vemos cómo se clasifica la cistitis hemorrágica, cómo se toman las decisiones y cómo sería el algoritmo. Muy bien. Ya hablando entonces de cistitis hemorrágica como tal, pues se trata de una afección inflamatoria difusa de la vesícula urinaria que produce sangrado del uterino vertical. Esta se divide como tal de primera intención siempre de etiología infecciosa o no infecciosa, ya que la infecciosa es la más común, es la más reportada, siendo la bacteriana la principal. Pero también puede ser por otras cuestiones, como lo vamos a ver a lo largo de la exposición, que es por algún químico, por malignidad, alguna nefropatía o incluso radioterapia. En cuanto a cómo clasificarla, pues yo encontré estas dos clasificaciones, que es de 10. Esta me parece que está un poco como poco utilizable para pediátricos, ya que nos divide, lo clasifica en leve, moderada, grave, pero dependiendo de las unidades que se transfundan o que se requiera de transfundir al paciente. En la leve lo refiere como sin cambios en el hematocrit, la moderada es ya con una hematuria macroscópica que requiere menos de 6 unidades de transfusión, que por eso les comento que no pareciera tener utilidad en pediatría. Y ya la grave es la hematuria macroscópica que requiere más de 6 unidades de transfusión.
Entonces me encontré con la clasificación de la Ojeda, que es una clasificación un poquito más refinada, en donde el grado 1 es una hematuria microscópica, el grado 2 es una hematuria ya macroscópica, el grado 3 contiene ya coágulos en esta hematuria y el grado 4 hay coágulos, puede haber obstrucción e incluso pues condiciona al paciente ya que haya azoemia. Como tal, pasándonos ya a la etiología, la primera pues, etiología que debemos pensar si nuestro paciente no tiene ningún antecedente de quimioterapia, radioterapia, etcétera, es una etiología infecciosa. Esta puede ser viral, que generalmente es la que se describe, aunque también comentábamos que la más frecuente era la bacteriana. Les puse la viral porque en general los pacientes después de un trasplante de células madre hematopoyéticas es la que más sufren. Entonces, algunos virus que pueden desencadenarnos una cistitis hemorrágica es el adenovirus, el citomegalovirus, Epstein-Barr, herpes y poliomavirus. El poliomavirus es el que se describe más, sobre todo en estos pacientes post-transplantados, que es el poliomavirus BK. Este tiene una alta prevalencia en niños